Pues bien, buenos días, estudiantes del técnico de recursos humanos del Instituto Superior Nueva Luz, en su segunda sesión vía Meet de la materia de informática. El día de hoy hablaremos sobre algunos tópicos y uno de ellos es la definición de hardware y software. Antes de definir estos dos conceptos, debemos definir lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para solucionar un problema. Esta es una definición básica de lo que es un sistema. Por ello, entonces, que el hardware y el software están relacionados para que se dé o se pueda conceptualizar el término computador. El hardware es toda la parte física o toda la parte tangible del computador. Lo que usted puede tocar, lo que usted puede presentar. Ese es el hardware de un computador. Por otro lado, el software es la parte intangible, es la parte que usted no puede ver, pero sí puede usar. Al software en estos tiempos también le llamamos aplicaciones o apps. Apps, aplicaciones, software, sistemas, es lo mismo. Se define o entran en el mismo concepto de la parte intangible de un dispositivo inteligente, vamos a llamarle así, no vamos a circunscribir solamente al concepto de computador, porque ahora eh, eh, definimos dispositivos inteligentes, puesto que todos estos dispositivos siempre, 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 siempre van a necesitar un software o una aplicación para poder funcionar. Dentro del hardware o de los dispositivos tangibles, podemos mencionar la impresora, un escáner, las bocinas, el teclado, la pantalla, todo esto que nosotros podemos presentar en algún momento o tocar. Dentro del software podemos mencionar el sistema operativo, eh, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, podemos mencionar también los programas o software de diseño. Estas aplicaciones o software, usted no la puede presentar o no le puede decir a un compañero, te presento al Word, ¿verdad? Te presento al Word. ¿Por qué? Porque no hay forma de representarlo o de tocarlo. Sabemos que está porque nosotros lo ejecutamos dentro del computador y lo comenzamos a utilizar para que nos resuelva problemas de oficina, por ejemplo, de redactar una nota, de hacer un cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que el Excel o la hoja de cálculo. La hoja de cálculo usted tampoco la puede presentar como tal. No sabemos cuál es la forma de la hoja de cálculo, pero sí sabemos que la podemos utilizar para resolver problemas de cálculo o calcular, por ejemplo, cantidad de personas dentro de una lista. ¿Sí? Entonces, hardware y software se unen para resolver
problemas de los usuarios. ¿Ya? Quiere decir que yo puedo tener un hardware, pero si no tengo el software, no puedo hacer nada. Yo puedo tener un computador, pero si el computador está en blanco, no se le ha instalado ninguna aplicación, usted no puede hacer nada con el computador. Y si tiene el computador, pero no tiene software, o no le ha instalado ningún software, no puede hacer nada. Si tiene software, los programas de instalación en una memoria, lo que fuere, y no tiene computador, igual, no puede hacer nada. Tienen que estar los dos enlazados entre sí para que usted pueda utilizarlo y a la vez entonces solucionar un problema. Bien, ¿quién tiene preguntas hasta aquí? No, profe, yo no tengo preguntas. Ok. Ahora bien, vamos a lo que se le denomina una suite de ofimáticos. ¿Qué es una suite? Primero que nada. En las computadoras, una suite es un conjunto o un paquete de programas informáticos que se desarrollan para resolver problemas de oficinas. ¿Cuáles son, qué problema puede tener una oficina o qué problema puede tener un oficinista? A ver, ¿quién me dice? Dentro del trabajo de oficinista, ¿qué problema puede tener una secretaria? Que se les borren las notas o trabajos ya realizados. Ok, que se le borren las notas. Vamos un poquito más allá. Si la oficinista o el oficinista no tiene computador, ¿qué problema puede tener? No puede realizar su trabajo. Vamos a irnos allá como a los años 70, 80, donde un oficinista carecía de un equipo informático. ¿Qué problema tenía? ¿Cuál era el problema en ese momento? A ver, ¿quién dice algo? Mm, Todo lo tenía que realizar manualmente, donde adquiría más tiempo Manualmente. Ajá, en resolver manualmente todo. o a través de una máquina de escribir. Exacto. ¿Cierto? Una máquina de escribir. Ajá. ¿Y cuántas notas se pueden pasar en una máquina de escribir? Vamos a decir que usted tiene, a ver, de lo que están en la clase, ¿quiénes conocen o utilizaron o tuvieron el privilegio de utilizar una máquina de escribir manual? Yo, profesor. Yo Ajá, también. sí, Yo también. ajá, sin más, Yo también, profesor. ajá, todo, pues, la mayoría, ajá. Entonces, cuando usted utilizaba una máquina de escribir, vamos a decir cuántas páginas podía pasar en una hora. ¿Recuerdan de eso? Bueno, eso también depende de la agilidad de la persona, pero lo más, unas 4. 4. ¿Y qué ocurría si cuando ibas en el último párrafo cometías un error muy grave? O sea, un error que repetías, vamos a decir que estabas en el último párrafo, estabas escribiendo el último párrafo, pero resulta que te movieron el documento y en vez del último párrafo comenzaste en donde iba el último párrafo a escribir el primero, por ejemplo. Y te Tenés que das cuenta, comenzar desde cero y nuevamente a escribir todo desde cero.
sacar la página, achurrarla, romperla con rabia, ¿verdad? Porque te habías equivocado ya terminando el documento o la página y había que comenzar nuevamente. Entonces era un problema para el oficinista, ¿no? Ok, viendo ese problema, por allá por los años de 1975, la empresa Microsoft Corporation, del famoso Bill Gates, crea un conjunto de aplicaciones que realizan tareas informáticas. Es decir, que permite automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. ¿Ya? Hoy por hoy, si usted está haciendo una nota en un procesador de texto o un trabajo, es más fácil, si tiene usted una equivocación garrafal en el último párrafo, usted nada más borra ese párrafo, nuevamente redacta o escribe lo que debe ir en ese último párrafo y lo imprime, ¿verdad? Minimizando entonces, deme un segundo que me están escribiendo la administración, un segundito. Sí, como les decía, minimizando entonces el tiempo del trabajo, ¿no? Del trabajo que está realizando. ¿Todos están viendo bien su pantalla? Que me están escribiendo acá y... Usted se ve como algo, si la luz le estuviera enfocando y se ve uno como si fuera Pero es que yo no estoy compartiendo mi pantalla. Ah, ok. Ah, ok, el video, ustedes dicen, es el sol, sí, es el sol que me está pegando de frente. ¿Ahora? Okay. Ahora sí, sí es el sol que me estaba pegando de frente en la pantalla. Ok. Sol que entra por la ventana. Bien, seguimos. Seguimos. Bien, y es aquí donde se da la aparición del procesador de texto de esa compañía que lo tira a la venta de Microsoft Corporation, el cual conocemos como Word. Word es un procesador de texto. Entonces, aquí lo importante es que ustedes deben saber definir qué es un procesador de texto. Cuando usted, es que lo que pasa es que el tema comercial, ¿verdad? Nos ha encasillado en que un procesador de texto, el Word. De una vez hacemos referencia de Word, porque es la aplicación que más conocemos, ¿cierto? Sin embargo, a ese Word se le debe denominar procesador de texto o procesador de palabras, puesto que hay varios procesadores de palabra en el mercado. Así como Word, está otro que se llama Writer de OpenOffice. Ahora aparecieron con estas herramientas de Google. Está un procesador de texto del mismo Google, ¿verdad? Pero a todos estos debemos llamar procesadores de texto. Bien, entonces Word, Writer y todos aquellos que están diseñados para solucionarle la vida a las secretarias o secretarios, se le denominan programas de procesamiento de palabras o procesamiento de texto. Porque la principal función de esto es permitir crear documentos
así como poder realizar modificaciones a textos ya escritos, o lógicamente debieron haberlo guardado previamente. Gracias a las herramientas que tienen los procesadores de texto para poder editar textos, imágenes, permiten ponerle color a las letras, fondo a los documentos, variar el tamaño, el estilo del documento y dándole entonces opciones de estilos de letra, ya sea cursiva, negrita, subrayado, etcétera. También usted puede, con el procesador de texto, centrar, justificar, alinear a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la necesidad del usuario. Por ejemplo, dándole forma o dándole un mejor estilo cuando usted está editando una poesía o un libro, ¿verdad? Que usted se inspire a escribir un libro. Usted puede entonces darle un mejor estilo, una mejor presentación al texto de ese documento, jugando con los márgenes, justificándolo, que quede bien centrado. Imagínese usted tratar de hacer eso en una máquina de escribir. Era bastante complicado y nos llevaba mucho tiempo. Además, usted tiene a la mano herramientas de corrección de texto, corrección ortográfico, para que el documento vaya sin faltas ortográficas. Por otro lado, tenemos dentro de ese paquete de ofimática, también ahí ustedes pueden encontrar aplicaciones de presentación. Tal es el caso como el muy utilizado PowerPoint, también de la familia de Microsoft. Sin embargo, ustedes no pueden perder de vista que hay otros paquetes que tienen este tipo de aplicaciones de presentación como el PowerPoint. El PowerPoint o los paquetes de presentaciones no son más que programas que están diseñados para realizar presentaciones mediante diapositivas. Mediante diapositivas, ya ustedes los han utilizado. Ustedes pueden incluir texto, imágenes, videos, animación. Pueden incluirle también audio. No nada más, cuando me refiero a audio, no nada más audio de música, sino grabándose usted la voz para incrustar una explicación del video. Por ejemplo, si en estas clases yo le pido que me presenten un PowerPoint, pero ya es la última clase, por ejemplo, usted puede hacer su presentación, grabar su voz explicando la presentación para que el profesor pueda ver su presentación asincrónicamente, ve el PowerPoint y escucha la explicación del tema de su voz. ¿Ya? Podemos hacer esto con PowerPoint y herramientas para grabar la voz. Podemos también temporizar el tiempo de duración de cada diapositiva o de cada presentación
Podemos incrustar videos externos que ustedes hayan bajado de YouTube, por ejemplo. Usted puede sincronizar el tiempo de la presentación para que la diapositiva avance automáticamente sin tener que utilizar los comandos del teclado para avanzar en la diapositiva. Dentro de los otros paquetes de ofimática encontramos Microsoft Excel. Excel está dentro de los denominados hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? A ver si alguien me ayuda definiéndome lo que es una hoja de cálculo. A ver, por favor, que alguien me ayude a definir lo que es una hoja de cálculo. Hola, ¿están ahí? Profe, aquí estoy. Dígame. ¿Me escucha? Sí. En realidad una hoja de cálculo, por decirlo así, es la que utilizamos ya sea en la empresa o para realizar algunas tareas o cosas así. Es una tabla que organiza los valores en las filas y las columnas que, por decirlo así, se emplean para realizar ya sea aplicaciones, tareas o organizar algo administrativo de la empresa o estado financiero o ya sea cosas de contabilidad. Muy bien, correcto. Una hoja de cálculo tiene diversas funciones. Usted puede también procesar texto, más difícil procesar un texto, pero lo puede hacer. Tiene herramientas matemáticas, tiene herramientas para graficar datos. Ojo, no porque sea una herramienta para graficar datos, es una aplicación orientada a la estadística. No quiero que se confundan con esta opción que tiene Excel. Excel tiene una opción muy interesante para hacer gráficos. Sin embargo, no es una aplicación dirigida al tema estadístico, ¿ok? Y también tiene algunas funciones básicas para realizar operaciones estadísticas. Vuelvo y repito, no es una aplicación dirigida a resolver temas estadísticos o problemas estadísticos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Excel puede resolver temas fundamentales de estadística o muy básicos, por decirlo así, operaciones muy básicas, pero para resolver problemas estadísticos más profundos no se aplica. Excel es más para trabajos, como dijo la compañera, trabajos de contabilidad y administración. Excel tiene funciones, podemos encontrar inclusive funciones trigonométricas en Excel. Sin embargo, no está dirigido a desarrollar problemas de ingeniería, por ejemplo. Con Excel se pueden llevar registros detallados de diversa información en una forma ordenada gracias al sistema de casillas que cuenta. Casillas también se le denominan hojas dentro de un libro de Excel. En Excel ustedes pueden encontrar múltiples funciones. Pueden elaborar tablas, crear gráficos, como ya les comenté, realizar operaciones aritméticas fundamentales, como son suma, resta, multiplicación, elevar a una potencia, produce plantillas con funciones automáticas,
que realizan operaciones matemáticas fundamentales. Usted puede llevar sus cuentas en esta aplicación, puedes hacer sumas automáticas, pueden hacer una hoja en donde usted lleve la lista de existencia de un inventario muy, ¿cómo le diría? Un inventario muy pequeño, vamos a decir de una barrotería, por decirlo algo, un negocio muy pequeño. Puede llevar cuentas de nómina o planilla, cuentas de ventas, vaya, pero no vaya a utilizar Excel o a aplicar Excel, esta aplicación, en una compañía que tenga un movimiento muy grande. Por ejemplo, en un supermercado, vamos a llamar el 99 o Romero o Electra, ¿verdad? No aplica. Entonces, esto es más bien para pequeñas empresas o microempresas. Usted puede utilizar Excel para llevar sus cuentas en empresas muy pequeñas. Bien, en fin, Microsoft Excel sirve para diversos campos laborales. Sus aplicaciones no se limitan a la contabilidad y a la administración, pues también se usa para llevar registro de datos científicos, para llevar documentos de las ciencias humanísticas, la clasificación de organismos vivos, de medicamentos, sustancias químicas y demás. Sin embargo, ojo, sin embargo, aplicar Excel en estas áreas no es recomendable aplicar Excel en proyectos abarcadores, en proyectos abarcadores, puesto que hay aplicaciones que se dedican a eso. Bien, vamos a parar un poco en Excel y vamos a explicar el funcionamiento porque ustedes así lo pidieron en la clase anterior. Vamos a explicar el funcionamiento de Excel. Ya hemos hablado qué es Excel, hemos hablado de las funciones de Excel, pero vamos a verlo más profundamente. Era importante que ustedes vieran lo que yo les recomendé en aulaclick.es, puesto que no me hubiera demorado tanto tiempo en explicar cosas básicas de Excel, ¿verdad? Y hubiéramos entrado, en este momento hubiéramos entrado ya profundo a lo que es el uso de Excel y sus herramientas estadísticas. Bien. Profe, Ajá. voy a realizar una consulta. Acabé de subir las otras dos asignaciones, la asignación número 3 y la asignación número 4. Pero ya que en la computadora yo no tenía Publisher, yo hice el tríptico en el módulo. ¿En qué? Teléfono. No te copio muy bien, ¿qué? No sé si hay algún compañero que tiene el micrófono encendido. O parece que es usted aquí que tiene algo, algo encendido, profe, que no se escucha. ¿Qué está pasando un carro por aquí, por la calle de mi casa, promocionando sus productos? Ahora sí, dime. Ya, ok. Entonces le comentaba que el tríptico yo procuré hacerlo en el teléfono. Entonces, no sé si usted podría entrar a la plataforma y ver para ver si le sale, porque ya como en la computadora no tengo la aplicación de Publisher. Ok, veremos eso al final, Vamos a explicar lo que quería explicarles a ustedes sobre Excel. Al final vemos la situación de las asignaciones, ¿ok? Les verifico eso. Listo, gracias, profe. Bien. Bien. Como les decía, Excel
está compuesto por columnas y filas. Las columnas son las que están representadas por las letras del alfabeto. Como ustedes pueden ver, la columna A, la columna B, la columna C, la que estoy sombreando en este momento. Estas son las columnas. Están representadas por las letras del alfabeto. Letra mayúscula. Hago la aclaración. Las filas están representadas por números naturales. Las filas son las que están representadas por números naturales, como ustedes están viendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 2000, hasta, bueno, cuando se terminan las letras de la columna, cuando llegamos al final de la letra del abecedario, observen, las columnas cambian y se definen como AA, AB, AC, AD, AE, AF, ¿sí? Cuando llegamos a la Z, las columnas se representan entonces con doble letra, siguiendo la secuencia nuevamente del abecedario. Cuando llegamos a la AZ, ¿cuál es la columna que sigue? ¿Quién me dice? La AB. La BA. La BA. Correcto. La BA. Vean, La BA. sí. BA. Muy bien. Ok. Bien. La conjunción o la intersección de una columna con una fila se le denomina celda. O sea, los cuadritos de la hoja de cálculo son la intersección de una columna con una fila. A ese cuadrito le denominamos celda. Y esa celda tiene su nombre. El nombre va a ser representado por la columna y la fila en que se encuentren. ¿Ok? Quiere decir, yo estoy seleccionando una celda de la columna D, fila 4. Esa celda se va a llamar o va a recibir el nombre de D4. D4. Por ejemplo, voy a seleccionar otra celda y esa está dentro de la columna M, fila 4. ¿Qué nombre de celda va a recibir ese campo o esa celda? A ver. Si yo me ubico en la columna M, fila 4, la M4. M4, correcto. M4. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Columnas, filas y celdas. Sí, profesor. Ok, muy bien. Pero para que ustedes hacerle la vida menos complicada, cuando ustedes se ubican en una celda, ustedes pueden ver el nombre en la esquina superior izquierda. En este campo que está aquí, sabemos el nombre de la celda en que estamos ubicados. ¿Ok? Para tener una referencia más rápida. Bien, además Excel, la aplicación Excel se divide en los menús tradicionales que están en la parte de arriba, ¿verdad?
Y estos menús, cuando usted le da clic, cambian en la parte de abajo de la cinta de opciones. Las opciones se representan por una cinta por medio de unos iconos. Si yo le doy clic en insertar, ustedes ven que esos iconos van a cambiar. Si yo doy clic en diseño de página, los iconos cambian y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. En la opción de inicio podemos encontrar los iconos para pegar, cortar, copiar, borrar, cambiar el estilo de letra y cambiar el tamaño de letra. Asignar negritas, cursivas, subrayados. Para diseño de bordes, usted tiene ahí debajo al lado de subrayado, usted tiene el diseño de borde o asignar un diseño de borde distinto, ya sea el contorno del cuadro, se está haciendo un cuadro de una línea más gruesa, puede también asignarle color al borde o el estilo del borde en líneas más continuas, líneas discontinuas, más gruesas. Tiene un sinnúmero de opciones. Esto es más que nada para darle un estilo a su documento. Para darle un estilo a su documento. Estas opciones de tamaño de letra, tipo de letra, no van a hacer ningún cambio sustancial en el, vamos a decir así, en el resultado de que usted está buscando, ¿verdad? Sino es que le va a dar una presentación más llamativa a su cuadro. Bien, también tenemos las opciones de alineación. Esta opción de combinar y centrar es muy interesante, puesto que usted si selecciona unas celdas y usted le da clic en combinar y centrar, lo que hace es que une toda esa celda y se le transforma en una sola cajilla o una sola celda con un tamaño más grande, ¿no? Si selecciona nuevamente la cajilla que usted ha combinado y le da nuevamente combinar y centrar, vuelven a su tamaño original, o sea, quedan como celdas independientes. Vuelvo y repito, seleccionando un conjunto de celdas y dándole clic en combinar y centrar, usted une las celdas seleccionadas y las transforma como una sola celda. Si nuevamente selecciona esas celdas que están combinadas o unidas y usted le da clic en combinar, nuevamente las celdas pasan a ser celdas independientes. ¿Ok? Bien, vamos a explicar esto con un ejemplo más práctico. Vamos a decir que nosotros estamos haciendo un cuadro. Vamos a decir que ustedes están haciendo un cuadro donde ustedes van a llevar una lista de nombres. ¿Ok? Vamos a poner aquí nombre, apellido, cédula, cédula, teléfono, una serie de datos de personas. Es una lista de contacto o una lista de personas o la lista de personas que trabajan en la organización a donde ustedes están trabajando. ¿Qué otro dato podemos insertar en esa lista? ¿Qué me dice?
No sé, la dirección. Ya está la dirección ahí, que la escribí mal. Dirección, ajá. Cargo o posición o número de posición. Observe que yo he iniciado a hacer mi cuadro poniéndole los títulos de las columnas primero. ¿Ok? Nótese que yo no he iniciado mi cuadro poniéndole un título como tal, sino es que me fui de una vez a poner los títulos de las columnas. ¿Ok? ¿Esto por qué o para qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué inicié poniendo los títulos de las columnas al cuadro? Ni idea. Bien, porque yo debo dimensionar primero el tamaño de mi cuadro para entonces centrar el título con respecto al tamaño del cuadro, no al tamaño de la hoja. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yo tengo que saber cuántas columnas va a tener mi cuadro para entonces seleccionar, como lo estoy haciendo en este momento, tantas columnas tenga mi cuadro, para entonces combinar y centrar. Utilizar la opción de combinar y centrar. ¿Ok? Al hacer clic, yo estoy centrando mi cuadro con respecto a la cantidad de columnas que tiene mi cuadro. Y le pongo un título. Compañía ABC. Nuevamente selecciono la cantidad de celdas que tiene mi cuadro, le doy combinar y centrar para seguir poniéndole los títulos o subtítulos del cuadro. Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Ok. Ahora vamos a iniciar a llenar nuestro cuadro. El nombre de la persona, María, el apellido, caballero, la cédula. Yo voy a poner una cédula ficticia aquí, rapidita, y un teléfono aquí que no nos lleve mucho tiempo. Okay. La dirección, David, número de posición, una posición rápida, cargo, aquí. Sigo llenando la cédula, el número del celular, la dirección, la posición. En fin, sigo llenando con nombres. No estoy haciendo nada especial, solamente digitando algunos datos de estas personas, datos datos sin ningún sentido lógico, ¿verdad? Solamente para tener algunos datos en la tabla.
Ah, ya tengo el cuadro. Tengo el cuadro hecho. ¿Ok? Una vez que usted tenga su cuadro, pero aquí hay unos temitas, que hay unos temas de estilo más que nada. Primero que nada, tengo que centrar los títulos de las columnas. ¿Cómo hago eso? Seleccionando o sombreando los títulos de las columnas, hago clic en la opción de centrar, acá en alineación, para que se centren los títulos de la columna. Aquí, este nombre de servicios generales me ha rebasado el tamaño de la celda cargo. ¿Cómo puedo ampliar esa celda? Ok. Dirijo el puntero del mouse. Observen que el puntero del mouse ahora mismo está representado en una cruz gruesa. No sé si todos lo ven allá en su pantalla. Sí. Ok. Ok. Dirijo entonces el puntero del mouse a la división de la celda G y H. Observen ahora el puntero del mouse ha cambiado de forma. Puntero del mouse ahora tiene un diseño de una raya en el centro y unas flechas que van hacia la izquierda y derecha. Al tener este tipo de forma del puntero del mouse, yo voy a hacer clic en esa división y voy a arrastrar el mouse hacia la derecha, dándole amplitud a esa celda. ¿Ok? Como ven, esa celda se ha ensanchado, no ha perdido la forma del centrado de la columna y ahora sí, ese servicio generales me cabe dentro de la celda. ¿Ok? Vamos a hacer entonces trabajos de estilo. Ahora voy a seleccionar el título, le voy a agregar o voy a hacerle clic en la fuente negrita para que se ponga en negrita. Los títulos de la columna también vamos a ponerle en negrita. Selecciono los títulos de la columna y hago clic en negrita. ¿Ok? Ya va cambiando mi cuadro. Va cambiando de aspecto. Ahora selecciono todos los títulos, tanto el título del cuadro como el título de las columnas, y le doy mayor tamaño. Cuidado con darle mayor tamaño porque esto va a hacer que se salga del tamaño de la celda, ¿no? Así que tenemos que tener esa precaución, pero no hay problema, porque ya nosotros sabemos cómo darle más amplitud a la celda. Luego que le cambiamos el tamaño, vamos a cambiarle la fuente, el estilo de fuente a mis títulos, para que se vean un poquito más elegantes. Vamos a seleccionar un tipo de letra más acorde. Bueno, vamos a seleccionar el tipo tradicional. El Times New Roman. Ok, ¿qué ocurrió con el cuadro? ¿Qué ocurrió con más que nada las
títulos de la columna se ven distorsionados, se ven que no caben. Entonces ya nosotros sabemos cómo darle más amplitud a la celda. Me voy a la división de la celda A y B. Miren que cambia el cursor y en ese momento entonces doy clic y extiendo esa celda para que se vea mejor. Me voy a la celda, a la frontera entre la B y la C. Hago lo mismo, entre la C y la D, hago lo mismo. Y así le doy dando más amplitud para que se vea mejor. Miren que en este caso, el título del cuadro, al momento que he ampliado las celdas de las columnas, no ha perdido su forma, no ha perdido su centrado. Él se va centrando automáticamente. Si requiero agregar otra columna, entonces sí vamos a descuadrar o vamos a quitar el tema del centrado del título del cuadro. Vamos a agregar otra columna. Por ejemplo, ¿quién me ayuda? Un título de columna que me haga falta aquí. Salario. Salario. Ah, muy bien, muy bien. Salario. Muy bien, muy bien. Salario. Lo amplío. Ok, ¿qué ha ocurrido? Miren que el centrado ahora ha cambiado. Hemos adicionado una celda, una columna más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar la combinación de celdas y el centrado de ambas líneas y nuevamente seleccionar, pero ahora incluyendo la nueva columna, y le doy combinar y centrar para que entonces vuelva a tomar mejor vista el documento y se centre en relación a la cantidad de columnas. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a ver aquí, poner aquí $800, poner aquí $900, poner aquí 700, 150 y $1000. Puse algunos datos de el salario que pueden tener esas personas. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta columna nueva de salario? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Le falta algo? Los ceros, profe. Los ceros. Ajá. Bien, yo lo hice así para ocasionar esta situación de que le hace falta los ceros. De repente, si estamos hablando de salario, un símbolo de dólar o de balboa, etcétera, etcétera. El signo de la moneda no está. El 1000 le hace falta la coma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo podemos darle formato. Eso se llama darle formato a esa celda. Yo voy a seleccionar la primera, la de 800. Le voy a dar clic derecho. Al darle clic derecho a una celda, se me va a abrir una serie de opciones que también ustedes la pueden encontrar acá arriba en la cinta de opciones, en los diferentes menús. Pero Excel me da opciones rápidas, vamos a decirle así. Cuando yo doy clic derecho y estoy posicionado en una celda, me dan las opciones más usuales, vamos a llamarle así, más usuales. Puedo cortar, puedo copiar, puedo insertar, puedo eliminar, borrar contenido, puedo filtrar, ¿verdad? Pero también puedo darle formato a esa celda. Dentro de esa ventana o ese rectángulo de opciones que me da Excel, al hacerle clic derecho a la celda, tengo la opción formato de celda, que ustedes la pueden encontrar arriba en las opciones de menú. ¿Ok? Pero para un acceso más rápido, yo doy clic derecho en la celda y voy a formato de celda.
Formato de celda me trae una serie de opciones dividida en pestañas. Estamos trabajando con ¿qué tipo de campo? Un tipo de campo numérico. Numérico. El formato de celda, usted le puede dar formato numérico de texto en tema de alineación, de texto en tema de fuentes, en el borde, ¿sí? Y los otros dos son de estilo, ¿no? De relleno, para darle mejor vista al documento. Pero como estamos trabajando ahorita mismo con un campo de número o de moneda, yo voy a elegir la pestaña número. Dentro de número, de la pestaña número, tengo una serie de categorías, ¿ok? Tengo una serie de categorías. Está el numérico, el de moneda. Ajá, aquí estamos hablando de un campo de moneda. Observen a la mano derecha de este cuadro, voy a poner más al centro, aquí. Me dice que el ejemplo, así se va a ver si yo elijo este tipo de categoría. De esta forma, la muestra me dice que tienen seleccionado ya el computador el símbolo de moneda, un punto y 2 posiciones decimales. Si yo quiero más posiciones decimales, solamente le aumento. Si no quiero posiciones decimales, le quito las posiciones decimales hasta llegar a 0. Pero en este caso, quiero 2 posiciones decimales. El símbolo, como es moneda, Balboa. Y así se me va a representar si tengo números negativos, cómo los quiero ver, si en rojo, con el negativo a la izquierda, sin el negativo nada más en rojo. Si esto lo está haciendo un contable, él va a preferir ver los negativos solamente en rojo, sin el símbolo. Si este cuadro lo está haciendo un matemático o un científico, va a querer ver en negro, pero con el símbolo negativo adelante. Porque es la forma que le han educado a ellos, a cada uno de las dos personas, tanto al contable como al científico o matemático, que los negativos, pero los números negativos se representan con el símbolo negativo adelante, para los científicos y matemáticos, y para los contables le han dicho pues que en contabilidad los símbolos, las cantidades negativas van en rojo. ¿Lo ves? Entonces ya esta es forma de cómo usted quiere representar los números negativos, en caso tal haya números negativos. Como ya yo he seleccionado cómo quiero ver mi campo, moneda, con 2 posiciones, el símbolo de Balboa, le doy a aceptar. Y automáticamente el campo va a tomar el formato de moneda, ¿ok? Con lo que ya le he establecido. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito modificar ese salario, porque a esa persona le subieron el salario, nada más pongo 850 en el punto y automáticamente la celda va a tomar el formato de moneda con 2 posiciones decimales. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Ok. ¿Cómo hago entonces para que las demás celdas tomen el mismo formato que la de arriba? Ok. Para temas prácticos, yo les expliqué una sola celda, ¿verdad? Pero ahora le voy a enseñar cómo hacer para darle el mismo formato de la celda de arriba a las de abajo. Usted puede seleccionar las otras celdas, inclusive las que están en la parte de abajo vacías, sin datos, ¿verdad? Usted selecciona, le hace clic derecho, se va a formato de celda, nuevamente toma la pestaña de número, moneda y le da a aceptar. Observen que todas las otras han tomado el mismo formato que la de arriba.
Y si yo llego a escribir un número en la que está en blanco, como le di el formato, aunque esté en blanco, ella va a tomar el formato si la ha seleccionado, ¿verdad? Si la ha seleccionado. Y ya solamente usted pone la cantidad y ella toma el formato. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien. Ahora bien, a usted la gerencia le está pidiendo la lista de personas que trabajan en esa compañía y quieren saber, bueno, este es más tema de planilla que de recursos humanos, ¿verdad? Usted solamente, como recursos humanos, usted va a dar la información de los empleados que están que están dentro de la compañía y los departamentos o los cargos. Pero si usted tiene la información del salario, usted puede dar entonces cuál es el total de salario que debe pagar la compañía en un momento dado. Entonces vamos a ponerle aquí, debajo de esta columna, al salario. Y vamos a proceder, vamos a alinearla a la izquierda, a la derecha, perdón. Vamos a ponerle una negrita. Y vamos a proceder a enseñarles cómo hacerle una sumatoria. Esta es la primera función que vamos a utilizar. En Excel está la herramienta o la barra de fórmulas, que está acá arriba de las columnas, la que está más ancha, en blanco. Aquí nosotros podemos especificar fórmulas que ya están prediseñadas en Excel o hacer una fórmula nosotros mismos. En este caso, para totalizar este cuadro, yo voy a utilizar una función predefinida por Excel, que la tenemos acá arriba, que es la autosuma. La suma automática es el total que va a aparecer después de las celdas seleccionadas o arriba de la celda seleccionada. Si yo doy clic aquí, automáticamente se me va a seleccionar las celdas que están arriba de la celda donde yo quiero que vaya el resultado. Aquí me está diciendo la función, de una vez la puso acá arriba en la barra de funciones, me puso la función igual, suma, abro paréntesis, H5, la celda H5, que es la celda donde está María, va a comenzar ahí, súmame la celda H5, 2 puntos. Estos 2 puntos representan la palabra hasta. Inicias a sumar en la celda H5 hasta la celda H10. La H10 es la que está en blanco. Al darle enter, automáticamente me va a dar el resultado de la suma de las celdas que se han seleccionado. Y como ya le había puesto formato a esta celda, agarró el formato que ya yo le había establecido. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. Si quiero complicarme un poquito la vida, vamos a hacer lo mismo. Yo estoy quitando la fórmula de la autosuma que establecí y voy a hacer lo mismo, pero de una forma menos automática, vamos a decirlo así. Voy a establecer yo mismo la fórmula. Para establecer una fórmula, me voy a la barra de fórmulas y siempre, 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 siempre la fórmula debe tener el símbolo de igual adelante. Igual. Entonces yo le voy a decir a Excel que me sume la celda A5, la celda A6, la A7, la A8, la A9,
a 10. Perdón. ¿Qué error hay ahí? A ver, ¿quién me dice el error que hay ahí? Está colocado en el nombre, profesor. Ah, voy a sumar en el campo nombre. Y ahí hay letras. ¿Qué ocurre si yo le doy enter? Me va a salir un error aquí en el resultado. Me va a salir hashtag valor. Quiere decir que él no puede sumar esos valores. Porque él va a sumar números. Quiere encontrar números ahí en esos campos. Y él ha detectado, Excel ha detectado que en esos campos hay letras. Y me sale entonces un error de valor. Ajá. Entonces, ¿qué celdas debo sumar? La de la H. H5, H6, H7, H8, H9 y H10. Ahora sí, se seleccionan las celdas de la columna salario. Y yo le doy enter y ya me da. Obviamente que si usted tiene una hoja de una lista de 100 personas, hacer este tipo de fórmula va a ser muy tedioso, ¿verdad? Pero solamente se la quise mostrar para que ustedes vean cómo ustedes mismos pueden establecer una fórmula. Ya sea que ustedes quieran sumar esta columna y también sumar la columna de posición, por decir algo, pues. Por decir algo. Quieran sumar dos columnas. Entonces ustedes pueden hacer, como esa fórmula no está prediseñada en Excel, lo que usted quiere hacer, entonces ya usted puede combinar en la función, en la barra de funciones, lo que usted quiere sumar. No sé si me logro explicar. Vamos a decir que vamos a ponerle más, vamos a coquetear más el cuadro. Le voy a poner esta doble raya porque en contabilidad siempre se pone doble raya al final. No sé si alguna ha trabajado en un departamento de contabilidad, pero más o menos le damos aquí el estilo contable, ¿verdad? Con la doble raya y demás. Vamos a decir que este cuadro yo lo quiero con recuadros o dividido en recuadros. Voy a seleccionar todo el cuadro. Me voy aquí a los bordes y entonces le aplico que me haga las divisiones del cuadro. Quiero que entonces las líneas del contorno del cuadro sean más gruesas. Selecciono entonces exterior grueso para hacer un cuadro ahí un poquito más llamativo. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Pregunten. No, profe, yo entendí todo. ¿Todo entendido? Ok. Ahora, ok, ya hemos hecho un cuadro, más o menos, bastante básico. El cuadro sí es bastante básico. Pero para efectos de explicar el tema, teníamos que hacerlo de esta forma, para no enredar mucho la explicación, e ir avanzando. Ok, ya tenemos un cuadro, ya hemos hecho una operación matemática, hemos sumado una columna. Ahora vamos a ver cómo debajo de este cuadro, podemos insertar una gráfica con los datos que tenemos arriba, con los datos que hemos calculado del cuadro original. Voy a ir a insertar. En insertar están los siguientes iconos, tablas, podemos insertar imágenes si queremos insertar un logo, podemos insertar gráficos.
Y aquí nos da una gama de gráficos interesantes, de líneas, columnas, de pie, insertar la famosa gráficos de barra. Bien, vamos a seleccionar, sí, vamos a seleccionar insertar gráfico de columnas o de barra. Voy a hacerle clic ahí y acá me tira diferentes estilos de gráfico en 2D, en 3D, en barra, horizontal. Bueno, yo voy a elegir esta. Voy a elegir esta. Observe que al elegir el tipo de gráfico, automáticamente, si ustedes pueden ver en el fondo de la pantalla donde está el recuadro, ella va a elegir automáticamente los datos, todos los datos del cuadro. Pero yo no quiero todos los datos. Como no quiero todos los datos, antes de elegir el gráfico, voy a seleccionar solamente los datos del salario. Me voy a ir al gráfico, me voy a ir al cuadro, a qué tipo de gráfico quiero mostrar. ¿Ok? Vamos a seleccionar el primero, en 3D, y automáticamente me hace el gráfico del cuadro, de los salarios. ¿Lo ven? En la parte de arriba, si quiero cambiar el estilo del cuadro, yo puedo seleccionar, ya este es algo más de estilo que de otra cosa. Usted puede seleccionar con fondo negro, con fondo azul. ¿Lo ve? ¿Quién tiene preguntas sobre cómo crear un gráfico? ¿Se lo explico de nuevo? Sí, profe, que me perdí en el primer paso que dio de la gráfica. Ok, muy bien. Bien, si nosotros no seleccionamos ninguna columna, y solamente vamos a ir a insertar gráfico, Excel automáticamente me va a seleccionar todo el cuadro, toda la información que hay en el cuadro. Pero yo no quiero representar en un gráfico todo el cuadro, yo nada más quiero representar una parte del cuadro. ¿Cómo hago? Selecciono el título de la columna y solamente selecciono los campos que quiero que se me grafiquen o que se representen en el cuadro. Entonces, hago clic en gráfico, ya selecciono qué tipo de gráfico, como ven de una vez se me muestra el ejemplo de cómo va a salir el gráfico, ¿sí? Y me queda entonces seleccionar el tipo de gráfico que yo quiero. Le doy clic, ya me pone el título del gráfico, salario, y me hace entonces la gráfica de barra automáticamente. Ah, no, profesor, que yo no quiero un gráfico de barra, yo quiero un gráfico de pie. Ah, ok, muy bien. Nuevamente, manteniendo seleccionados los datos que quiere representar en el gráfico, vamos a hacer clic en insertar y selecciono no el de columnas, sino el de pie. Y le doy clic. Ya eso es cuestión de gusto, como usted quiera representar el gráfico, como lo quieran ver. En el caso de salario, el gráfico, este gráfico de pie no es muy representativo, entonces se utiliza el gráfico de columnas, que se ve más representativo, ¿verdad? Más representativo.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, sí, profesor. Ajá. Si yo le quiero colocar el nombre de los colaboradores junto con el pago que recibe cada uno, entonces se selecciona la celda donde dice nombre también. Ajá, selecciona o ya hecho el cuadro, podemos agregar aquí. Vamos a ver. No, este no. Las etiquetas. Vamos a hacer el cuadro o tratar de hacer el cuadro con el nombre de las personas. ¿Ok? Selecciono el nombre de las personas. Selecciono también el salario. Vamos a hacer insertar. Voy a ir. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Así le gustaría así? Hola. Sí, sí, profesor. Tengo otra preguntita. Usted disculpe. Ajá. Vemos que son 5 colaboradores. Sin Ajá. embargo, en la parte de los salarios se refleja otros montos. No sé si me hago explicar. Ok. Es que él te va a distribuir hasta de 100 en 100 hasta el monto más alto. ¿Lo ves? O sea, en la columna izquierda, usted me dice que va de 0 a 1000. Sí, exacto. Ajá. Es que el Excel va a tomar el salario tope, porque es el salario más alto que debe graficar. ¿Sí? Aunque no hay salario de 100, 200, 300, 400, si no comenzamos en salario de 750, creo, 700 fue el mínimo que yo puse, él te va a hacer la escala de 100 en 100, ¿ok? Y te va a comenzar o te va a graficar el mayor y los que caigan en la línea del salario. Por ejemplo, el de 700, si ves el de 700, ahí está Carlos, 750 más o menos, sí está Pedro, en 900 está María, Alberto está en 950, creo que le puse, y Romualdo, o Romulado, que le puse Romulado. Romulado está en 1000. ¿Ya? Si nosotros adicionamos, voy a adicionar otro, obviamente que observa que no, como no está seleccionado el salario, debo eliminar la celda, perdón, la gráfica, porque voy a meter otra persona. Eh, eh, Persona, voy a poner rapidito aquí. Aquí este es y este vamos a ponerle que va a ganar esta cantidad de dinero. Como está, observa que ya cambió el salario total. Nuevamente selecciono tanto los nombres como el salario. No selecciono el total, ojo, porque el total no lo quiero graficar. No representa, no entra dentro del gráfico. Eso es importante. ¿Qué pasó aquí? Ok, selecciono los nombres. Selecciono también salarios. Ahí está.
vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer un cambio muy interesante aquí. Yo voy a cambiar el salario de uno de ellos. A ver cómo se comporta la gráfica. Observa que la gráfica ahora no va de 0 a 1000, sino va de 0 a 1200 en un incremento de 200 en 200. ¿Lo ves? Por eso es que cambia. Por eso es que cambia, porque ella trata de balancear el rango de los salarios. No sé si lo que he mostrado resuelve tu pregunta. Sí, profesor. Gracias. Ok. Profe, disculpe, yo entiendo, entiendo en esa gráfica que como es la hoja de cálculo, utiliza un desde a un hasta Correcto. para poder hacer el balance entre los diferentes salarios. Entiendo que... Sí. Ella utiliza, o sea, ella calcula cómo puede distribuir el rango de salario para presentar la gráfica. ¿Ok? Como también a la hora de sumar, hacer el total de salarios y se muestra la fórmula de autosuma, ella también hace un rango, pero en este caso de las celdas, desde dónde va a iniciar la suma, en este caso de H5 tiene el valor de 850, los dos puntos le está diciendo que hasta H10, el que utilice ese rango de H5 hasta H10 va a calcular, va a sumar todo lo que haya en ese rango de celdas y me va a mostrar entonces la suma, el total. Así como también hace desde salario 0 hasta salario 1200 para generar el gráfico. ¿Ok? Si en el gráfico, por ejemplo, aquí quedó sin título, usted puede seleccionar el campo título y muy bien, usted puede eliminar eso que dice ahí título gráfico y usted añade título, compañía, ABC, área. ¿Okay? Ya le da un título a su gráfico. ¿Preguntas hasta aquí? Ya pueden hacer un gráfico, ya pueden hacer una tabla en Excel. ¿Sí? ¿Quién se atreve? Sí, profesor, ya comprendemos. ¿Ya? Ok, muy bien. Listo, entonces vamos a dejar... Déjenme un momento, déjenme dejar de compartir. Y ahora vamos a buscarle un par de practiquitas por aquí y por allá. Tengo unas prácticas por aquí para que ustedes hagan. ¿Todas tienen computadora a mano? No, yo estoy conectada desde el teléfono. Desde el teléfono. Ujú. Okay. Estoy buscando unas practiquitas que tengo por aquí.
La cebolla, la papa, la cebolla, lo estoy viendo, Ok, para seguir con la práctica, vamos, como una de ustedes no tiene computadora, vamos a hacer lo siguiente. Profe, disculpe, Ajá. yo tampoco tengo, no la estoy sobre el teléfono. Está bien, está bien. Vamos a tratar de ver cómo hacemos para hacer otra práctica más de lo que nos resta del tiempo. Voy a hacer, ok. No les, me había saltado indicarles que Excel, usted puede adicionar hojas dentro de un archivo de Excel o un libro de Excel. Hemos trabajado la hoja número 1 con la primera práctica. Ahora vamos a adicionar, vamos a hacer clic aquí abajo en el símbolo de más y vamos a adicionar la hoja 2 para una nueva práctica. Bien, ya les había hablado a ustedes. Déjenme ver. Vamos a seleccionar este archivo. No, este no. Es muy pequeño. Vamos a tomar la misma hoja. Voy a copiar la misma hoja. Voy a seleccionarla. Voy a hacer clic derecho. Voy a darle clic en copiar. Y me la voy a llevar a la hoja 2. Voy a darle pegar. ¿Ok? Al darle usted, cuando usted copia una hoja a una tabla a otra hoja, siempre va a salir así medio, no como usted lo tiene en la hoja anterior, sino es que sale así como no sale bien centrado, así que nada más hacemos el central. ¿Ok? Bien. Nosotros quisiéramos que este cuadro se nos presente ordenado de forma alfabética. ¿Ok? ¿Cómo ordenar un cuadro dentro de Excel? Lo hemos escrito de una forma desordenada y lo vamos a ordenar. Para ordenar el cuadro, usted va a hacer clic en Datos. Dentro de Datos usted tiene el icono de Ordenar. Usted va a hacer clic en Ordenar. Y aquí le va a preguntar qué columna, por qué columna quiere ordenar. Entonces aquí está la decisión. ¿Cómo quisieran ordenar ustedes? ¿Por orden alfabético por la columna apellido o por orden alfabético por la columna de nombre? ¿O por salario? ¿Quién gana más o quién gana menos? Ustedes dirán.
A ver, Por nombre, profesor. por nombre, alfabético por nombre. Entonces seleccionamos aquí columna, ordenar por nombre, seleccionamos nombre. Dejamos valores así como estás, ordenar según valores. Y el criterio de ordenación, de A a la Z o de la Z a la A. De la A a la Z, que es lo más común, ¿verdad? Y hacemos clic en aceptar. Y automáticamente todo cambia. Alberto está de primero porque es con la A, Carlos, Manuel, María, Pedro y Romualdo. Romualdo. ¿Ok? Si nos pidieron, no, me dice el gerente, no, así no, yo lo necesito por orden de apellido. Ok, nuevamente me voy a ordenar. Selecciono entonces por apellido de A a la Z y ahora Aparicio, Rosemena, Caballero, Pití y Pueblo. ¿Ok? Nuevamente me dice el gerente, no, yo mejor quiero por salario. Ok, me voy, elijo salario. ¿De menor a mayor o de mayor a menor? De menor a mayor. Ok, le doy a aceptar y se me ordena de mayor a menor. ¿Lo ve? Pero ahora lo quieren ordenar de mayor a menor. Ok, entonces solamente cambio el criterio de ordenación de mayor a menor. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, sí, está bien. Salario total. Seleccioné todo, ¿no? Seleccioné todo y vamos a seleccionar nada más lo que quiero ordenar para que no entre el total de salario. El total de salario no lo quiero de menor a mayor. De mayor a menor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hasta el momento ¿Aló? todo claro, profe. ¿Está claro? Ok. Bien. Vamos a... Bien, faltan 10 minutos para que termine la clase. Vamos a crear otra hoja. Y vamos a ver las fórmulas que ustedes pueden definir. Vamos a algo más complicado. Vamos a crear una columna de salario en esta hoja número 3. Este cuadro no va a tener una sola hoja, pero este cuadro es con el objetivo de que ustedes vean cómo yo puedo hacer fórmulas haciendo referencia a otras hojas dentro del mismo libro. Vamos a ver. Hoja número 3. Yo quiero, vamos a decir que yo tengo dos cuadros de salario distintos. Vamos a imaginar que estos dos son, la hoja 1 tiene un departamento, la hoja 2 tiene otro departamento, ¿verdad? Y yo quiero sumar los dos primeros salarios de la hoja 1 y la hoja 2 y que el resultado esté en la hoja 3. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso es una fórmula no predefinida en Excel. Ustedes tienen que crearla. Para eso me voy a la barra de fórmulas y yo le digo igual. Y yo quiero que me sume la primera columna de la hoja 1 con la primera, le pongo más, con la primera columna de la hoja 2. Observe ahora cómo dice la fórmula. Dice igual. Aquí hay un error. Y debe decir hoja 1. Hoja 1, signo de
admiración H5 más hoja 2, símbolo de admiración H5. Yo me voy a la hoja 3 y ahí está el resultado. ¿Ok? ¿Vieron lo que hice? Si sumamos 850 más 600, el resultado indudablemente es 1450. ¿Qué quiero que vieran en este ejemplo? Que yo puedo hacer fórmulas y traer datos de otras hojas dentro del mismo libro, dentro del mismo archivo de Excel que estoy trabajando, y hacer fórmulas personalizadas. O sea, yo mismo crear la fórmula. ¿Ok? Vamos a decir que ahora yo quiero sumar solamente los 3 primeros salarios de la hoja 1 con los 3 últimos salarios de la hoja 2 y que estén en la celda A5 de la hoja 3. Yo le doy igual, hoja 1, los 3 primeros, ¿ok? Más la hoja 2, los 3 últimos, igual. Uy, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Hoja 1, H5 de 8 a 7. Evaluamos. Vamos a evaluar. Aquí me salió un error de valor. Hoja 1. ¿Quién es hoja 1? Estoy tratando de sumar todo lo que está de H5 hasta H7. ¿Qué quiere decir H5, 6, 7? ¿Ok? Más hoja 2 de H8, 8, 9 y 10. No veo ningún problema. Como no veo ningún problema por simple inspección, vamos a comenzar a quitar datos. Solamente vamos a traer la sumatoria de esas 3 celdas de la hoja 1. Lo hace bien. Lo hace bien. Ok. No, no lo hizo bien porque nada más me trajo el valor de 850. ¿Lo ven? Nada más trajo el valor de 850. Yo no quería eso. Yo quería que me sumara las 3 primeras columnas de la hoja 1. Las 3 primeras columnas de la hoja 1. Y no está haciendo lo que yo quiero. Ahora nuevamente. Y tratamos de hacerlo nuevamente. Ajá, ¿qué le falta ahí? ¿Qué dicen ustedes que falta ahí? A esa fórmula. ¿Qué dicen ustedes que falta ahí? Aquí falta el operador aritmético con sus símbolos. Ahora sí. Pero también quiero sumar, abro paréntesis, de la hoja 2, símbolo de admiración, de la H8 hasta la H10. Bueno, preguntas de lo que acabo de hacer. Está medio interesante. ¿Quién no entendió? ¿Se durmieron? Aquí estamos, profe.
¿Me entendieron la última parte? Profe, ¿cuál es el signo de admiración que refleja? ¿Cuál es su significado? Al signo de admiración hace referencia que usted está tomando datos de una hoja externa. Perdón, no de una hoja externa, no. De otra hoja dentro del libro. Eso es lo que quiere decir el signo de admiración. O sea, vaya a buscar en la hoja 1 los datos que están en la H5 a la H7. ¿Ya? Eso le dice Excel que esos datos no están dentro de la hoja que usted está trabajando. ¿Ya? Que no busque esos datos ahí porque no van a estar ahí. Bien. Preguntas. Profe, en todo tiempo debe ubicarse el signo de más, la palabra suma y abrir el paréntesis. No, no es depende como usted lo necesita. Ok. Cuando usted va a la palabra suma, la palabra suma o sumatoria se aplica cuando usted va a sumar un rango de celdas. O sea, usted va a sumar una lista de datos, ¿verdad? Para no hacer o no escribir celda por celda, el nombre de celda A1, A2 más A3 más A4 más A5, lo que usted hace es igual, suma la sumatoria, inicie la sumatoria en la A1 hasta la A5. ¿Lo ven? Es para indicarle un rango de celdas que usted quiere sumar. Entonces, si usted quiere combinar o sumar dos rangos de celdas distintas, usted primero dice, me vas a sumar este rango de celda, aplica el símbolo de más, como yo lo apliqué aquí, más este otro rango de celdas. ¿Ya? Para que tenga la sumatoria de la primera, el resultado del primer lista de celdas o rango de celdas, más de los otro rango de celdas que no es la misma, y me deja un resultado. ¿Okay? Ya entendí, profe. Como en el primer ejemplo que les puse aquí, yo nada más sumé dos celdas. De la hoja 1, la H5, y de la hoja 2, H5. Ya. No estaban, ¿cómo le explico? Como no estaban en secuencia o en una lista de datos, yo no podía aplicar una sumatoria, tenía que sumar individualmente. ¿Sí? Por el contrario, en la segunda celda, sí tenía una lista en una hoja y otra lista en otra hoja. Por eso tuve que hacer la sumatoria de la primera lista de datos, pero yo quería sumar la otra lista de datos, por eso tuve que poner el símbolo más para que me totalizara. Bien. En lo que resta del día voy a subir las asignaciones en la plataforma, el trabajo final que usted me tiene que presentar para esta materia. Evidentemente va a haber una pequeña práctica con Excel. Ahí les voy a asignar el taller que ustedes deben hacer, puesto que hemos visto interesante o bastante el tema de Excel hoy en algunas operaciones. Así que esperen las asignaciones en la plataforma durante el día, mientras los que no han subido
las asignaciones del día, pueden ir entonces subiendo. A ver, ¿quién quedó pendiente o quién me pidió algo sobre los trabajos? Profe, yo ya subí las asignaciones que eran para el día de hoy. Ajá. Entonces, el detalle estaba en que le había comentado sobre lo de Publisher, Ok, lo ok. del tríptico. Ok, el tríptico. Ok, Belkis, sí, ahí está la asignatura la asignación número 3 y la asignación número 4. Profe, lo otro le iba a consultar. Los puntajes, los resultados no aparecen ahí. O Sí, todavía no los sí, hemos claro, evaluado. claro, no lo he evaluado. Ya dentro del. Hoy voy a evaluando las primeras asignaciones, ahí le van a aparecer entonces la evaluación. Ok, perfecto. Listo, entonces, sin más, pues hemos terminado la clase del día de hoy. Esperen las asignaciones en la plataforma y para la próxima semana o el próximo domingo deben estar subiendo lo que les dejo en la plataforma.